Vamos a seguir nuestro estudio de Romanos. Quisiera que buscaran sus Biblias, sus celulares, la tableta, donde tienen la palabra de Dios, para que me acompañen a estudiar esta porción muy interesante. Y creo que es una porción donde el apóstol Pablo nos va a enseñar. Es como una enseñanza de la situación y de la realidad humana, y relacionado realmente con lo que estamos hablando, porque el interés de introducir a Romanos y del capítulo y del tema que tuvimos la semana anterior es de hacer notar que esta epístola de Pablo está íntimamente relacionada al Evangelio, que el Evangelio es el centro, y Pablo la usa como esa declaración, esa enseñanza para aquellos hermanos que están en Roma, para que sean afianzados en su fe y para que realmente puedan aferrarse verdaderamente a la verdad. Así que es importante nosotros meditar sobre ella, y a la vez nos ayuda a entender los otros capítulos. Si sabemos cuál es el propósito del autor, si sabemos qué es lo que él está tratando de hacer, es más fácil nosotros poder unir los elementos de la epístola. Porque yo siempre he dicho, interpretar las escrituras es como armar un rompecabezas. Hay una figura que usted busca, que es la que le ponen afuera en la caja, le ponen una figura y le dice, cada pieza que está ahí tiene usted que ponerla de manera que salga esa figura. Pero interpretar la Biblia de la manera bíblica, teológica, es eso. Hay una imagen en la Biblia. ¿Cuál es esa imagen? Cristo. Es una imagen. Entonces, usted tiene todos los libros, 66 libros, y tiene versículos, y tiene declaraciones, y uno tiene que tomar cada parte y armarla en un rompecabezas, y se va a armar una figura, una imagen, que es Cristo. Eso fue lo que él hizo cuando resucitó con los hermanos de Emaús, que le fue abriendo las escrituras, desde los primeros libros hasta los profetas, para decirle lo que ellas hablaban de él. Las escrituras revelan a Cristo. La imagen de Cristo tiene que salir en cada enseñanza de nosotros y en cada búsqueda de una buena interpretación bíblica. Entonces, el Romano precisamente es un libro que va directamente a ese punto, de mostrar a Cristo y el Evangelio, las buenas noticias de Cristo. Vamos a orar a Dios para que esta mañana tenga misericordia de nosotros, como siempre lo ha tenido, y nos hable, y nos enseñe, y nos fortalezca, y nos guíe, y nos convenza. Padre, como cada domingo, hacemos memoria de la obra de Jesús, de cómo el poder tuyo lo resucitó de entre los muertos. Y aquí estamos nosotros, recordando, buscando cada día esa palabra tuya a nosotros, porque la necesitamos para continuar una semana más, y una más, y una más, hasta que Cristo venga, o hasta que partamos a estar contigo. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. Hay oscuridades, hay tinieblas, hay dolores, hay tribulaciones, pero nosotros estamos viendo claramente la luz al final del túnel. Nosotros estamos siendo dirigidos por tu Espíritu Santo y estamos siendo confortados y animados por Él para seguir este caminar, porque tenemos un destino glorioso y maravilloso. Así, oh Dios, que mientras caminamos en este mundo, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu consuelo, necesitamos que tú nos enseñes, y nosotros humildemente venimos a ti, sabiendo que tu palabra es viva, sabiendo que eres tú con tu Espíritu Santo que la implanta en nuestros corazones. Te rogamos que tenga misericordia de nosotros, que no nos mire conforme a nuestras actuaciones y nuestros pensamientos, sino, Dios, que nos mire conforme a tu amor y a tu bondad, y que nos enseñe tu palabra. Háblanos, Señor, de una manera clara y precisa a cada uno de nosotros, en función de nuestras propias realidades y nuestras propias situaciones, y que seamos nosotros motivados, animados a seguir en el camino, a seguir aferrados a tu Evangelio, a esas buenas noticias de Cristo. Delante de ti estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 18, y vamos a estar pasando rápidamente porque esto está lleno de grandes enseñanzas. Pero pienso que vamos a verlo como un todo, hermano. Y vamos a ir al versículo 18 y vamos a tratar de ver lo que el apóstol Pablo está tratando de hacernos mirar a gran escala. Esta no es una porción donde uno debe de tomarlo como una acusación directa, como algo, no es algo como personal, si se quiere decir así, aunque tiene un efecto personal. Pero esto es una porción que trata de darnos un panorama de la realidad. Trata de hacernos ver como en amplio qué es la situación y qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que ha ocurrido. Trata de darnos una dimensión, parece como un paréntesis de lo que el apóstol Pablo viene, pero vamos a ver cómo él lo une magistralmente, de una manera maravillosa. Este hombre, guiado por el Señor y su Espíritu, ha dejado grandes verdades y grandes enseñanzas para nosotros. Dice este versículo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es algo tremendo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, toda maldad, toda esa forma mala de vivir, injusta. Entonces, toda esa impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El apóstol Pablo está diciendo que es como si los hombres hubiéramos puesto un caparazón y estamos tratando de evitar que la verdad de Dios baje, entre, cuele. La palabra aquí detener es sujetar abajo. Es como mantener abajo, que no se vea, que no se revele la verdad. Y lo estamos teniendo abajo. Y la palabra ira aquí, estaba tratando de entender esto, porque la ira es una característica que nosotros los seres humanos la manifestamos constantemente. Pero es interesante que la palabra ira, en su sentido más original, práctico, lo que se dice es un deseo apasionado, que se extiende hacia algo. Entonces yo me puse a hacer una práctica mental. Es un deseo con mucha intensidad, pero en este caso de Dios, el deseo de Dios tiene un deseo de algo. Y lo que dice es como si yo tuviera intensamente un deseo, y dice que se manifiesta la ira, se revela que hay algo con ese deseo de Dios. Y él dice que esa ira se ve, se hace descubierta, se manifiesta, se muestra que hay algo que está, vamos a decir, listo para castigar o destruir o hacer un efecto negativo. Y él dice, esa manifestación de la ira de Dios ocurre cuando los hombres quieren detener la verdad de Él. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, lo que activa la ira de Dios es cuando el deseo de Dios nosotros lo estamos bloqueando. Cuando nosotros bloqueamos, comenzamos como a impedir que lo que Dios desea no fluya, no llegue, entonces ese mismo deseo se convierte en ira. Realmente, si podemos medir la intensidad del deseo de Dios, quizá podemos nosotros entender la intensidad de la ira de Dios. Porque es como si ambas cosas estuvieran relacionadas. La intensidad del deseo de Dios por la verdad, se podría decir que sería proporcionalmente a la intensidad de cómo ese deseo se convierte en ira cuando bloqueamos la verdad de Dios. Y dice el apóstol Pablo que ese deseo, esa ira se manifiesta de Dios cuando los hombres tratamos de impedir la verdad de Dios.
Generalmente nosotros nos airamos, hermanos, cuando nuestros deseos son bloqueados, cuando nuestros deseos no son complacidos, cuando lo que deseamos ni siquiera llega a brotar. Cuando alguien mata el deseo de alguien, puede acumular ira. Quizá usted tenía una idea de la vida, una jovencita, y fue violada, y eso mata un deseo profundo y vive con ira. El deseo está relacionado con la ira, el bloqueo del deseo es lo que nos sube, porque hay algo en nosotros que tiene un deseo de algo, y cuando algo lo bloquea, nosotros convertimos ese deseo en ira. Ese mismo deseo es lo que nos puede hacer grandes cosas a nosotros. Es lo que nos puede llevar a esforzarnos, a trabajar. Pero cuando se bloquea, produce una reacción. Ahora, en el caso humano, nosotros estamos lejos de la verdad. No somos puros de pensamiento ni de obra. Nuestras iras son iras injustas muchas veces. El problema con Dios es que la ira de Dios es justa y es verdadera, porque Él es Dios y Él es santo. Por eso en la gran manifestación de la ira de Dios ya global, porque en la ira de Dios se está manifestando hoy, y lo vamos a ver más adelante, pero en la gran manifestación nadie podrá decir que Dios es injusto, porque su ira es justa. Nuestra mente se agita, ¿verdad?, cuando deseamos algo. Y Dios, y esto estoy haciendo un antropomorfismo aquí, estoy dándole una cualidad a Dios del ser humano, pero es como si Dios, su mente se agitara cuando Él desea la verdad o desea algo. Y la idea sería, más le vale al ser humano alinearse con el pensamiento de la voluntad de Dios. Bienaventurados los que se alinean con el deseo de Dios. Porque dice el apóstol Pablo que la ira se manifiesta cuando yo, en vez de alinearme, lo trato de bloquear. Revela, queda al descubierto, hermano. No queremos detener. Y la palabra verdad aquí lo verás, lo verdaderamente. Lo que Dios desea es lo que verdaderamente es verdad, hermano. Y aunque hoy en día parece que Dios está perdiendo, entre comillas, un día nos daremos cuenta que Él siempre ganó. Y dice el apóstol Pablo, y sigue, ya él hace como el preámbulo. Ahora él va a hacer como él va a decirnos el ciclo o la forma como el hombre ha llegado a donde está. Él nos va a decir cómo fue que el hombre llegó, pensando en lo que acaba de decir. Cómo el hombre, en su afán de detener la verdad de Dios, ha llegado a donde está hoy. Y Pablo nos hace un recuento, es como un orden, él nos lo pone en orden, para que nosotros podamos palparlo, podamos verlo, y no solamente verlo en sentido general, sino probablemente nosotros vernos reflejados en lo que él está diciendo. Y mira cómo Pablo comienza este orden. 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice el apóstol Pablo, Dios se manifestó. Dios ha brillado de tal manera e intensidad en su creación que no hay manera, no hay forma que el ser humano pueda decir que no existe Dios. Dios ha mostrado en su creación tal deidad y poder que no hay manera
que una mente clara, una mente sencilla y humilde no termine diciendo, existe un ser supremo, organizado, bello, poderoso, que ha hecho todo esto. Él ha organizado las cosas de tal magnitud y con tal exactitud y con tal detalle que cualquier mente humilde diría, ¿quién será ese ser tan tremendo y maravilloso? Sin embargo, a pesar de esa manifestación total de Dios, a pesar de que lo podemos palpar en nosotros mismos, nosotros somos una especie maravillosa. El humano es extraordinario. Es increíble como lo que es el ser humano. Si nos detuviéramos solo a pensar la magnitud de la creación humana, del ser humano, es una cosa extraordinaria. Solamente una mente oscura no puede palpar lo que está delante de sus propios ojos. Tú y yo estamos pensando aquí, analizando, entendiendo, creando, sintiendo, decidiendo. Son elementos extraordinarios. Tengo 2 gatos que nos dio Ada y los gatos son interesantes, los 2 grandes se han quedado con nosotros y son de maravilla. Y nosotros a veces corremos, Alfie y yo por la mañana, y los gatos tienen la costumbre, nuestro gato, de caernos atrás. Entonces Ada le dijo a Alfa que eso son cualidades de los perros. Entonces, pero es interesante ver a los 2 gatos cuando nosotros salimos queriéndonos seguir a nosotros. Pero yo decía que eso se convierte en algo extraordinario de ver 2 gatos tratando de caernos atrás a nosotros. ¿Entienden? Pero ¿sabe lo que nosotros hacemos, el ser humano? Eso es una tontería para lo que tú haces como ser humano y lo que tú puedes hacer. Pero Dios se manifestó y puso una inmensidad, un asunto. Miren, ellos ya descubrieron, y viene con la ley de Einstein, que la masa viene de la energía. O sea, la energía produce masa. Ahora, es interesante que la cantidad de energía que se necesita para hacer un gramo de masa es una cosa inmensa de energía. Para producir un granito de masa de materia, usted necesita una cantidad de energía, pero enorme, enorme, enorme. Eso está elevado a qué sé yo cuánto. Ahora, yo quiero que ustedes solamente hagan un pensamiento, nada más sencillo. ¿Cuánta masa hay en el universo? Materia. Miles de millones de galaxias, con miles de millones de estrellas, con miles de millones de planetas, lunas, qué sé yo qué. Todo eso es materia. ¿De dónde salió tal inmensidad de energía para producir toda esa materia? Dios dijo. Dios dijo. ¿Se acuerdan la palabra de la Biblia? Dunami, dinamita, el poder de Dios. ¿Cómo lo pone la Biblia desde antes? La energía de Dios, el poder. Eso es lo que han demostrado. El científico siempre termina al lado de la verdad. Hermano, no hay excusa para nosotros. El que quiere hacerse el tonto, se puede hacer. Pero dice Pablo que no hay excusa. El día que estemos delante de Dios, nadie pasará por tonto. Dios se ha revelado, hermano. Ahora, ¿qué dice Pablo? El 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón
fue entenebrecido. Pues habiendo conocido a Dios, pues viendo todo, ¿qué pasó con ellos? No le glorificaron, no le dieron gloria a Él. No dijeron, ese ser que ha creado, quizá no sabemos cómo conectarnos contigo, pero sabemos que tú estás ahí. No. Pero dice, pero tampoco le dieron gracias. No te sentaste a pensar, ¿y quién me trajo a mí aquí? Todo lo que tú eres, tiene y sabe, lo has recibido. Alguien dirá, no, porque yo he estudiado, yo me hice, nada más. Sí, tú desarrollaste lo que ya tú podías desarrollar. Si tú no hubieras tenido el potencial para saber, no lo hubieras sabido. Alguien te dio el potencial para poderlo desarrollar. Son de las tonterías de la evolución, porque la evolución parte de la nada. Y ya ellos mismos se dieron cuenta, ya eso es parte del descubrimiento, que no existe el concepto así como ellos lo querían ver. Pero hermanos y amigos, nosotros nos hemos envanecido. No le damos gloria, no le damos gracia, no sabemos por qué tenemos tantas especialidades. Digo, sabemos, Dios lo dice, fuimos hechos a su imagen, pero no nos devolvemos hacia Él en alabanza. Por eso la adoración es tan importante, hermano. Por eso la adoración es tan importante, la adoración de corazón, donde tú te humillas delante de Dios. Porque la adoración es reconocer a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Eso es adorar a Dios. Cuando tú te humillas y dices, grande tú eres, pero de corazón. Cuando tú le dices, tú eres el Dios soberano, tú eres el que reina, tú eres amoroso, tú eres justo, tú eres paciente, tú eres misericordioso, tú eres mi papá, tú eres todo lo que tú eres. Y después dice, y tú lo has hecho todo por mí, tú enviaste a tu hijo, tú hiciste esto, tú me consuelas, tú me soportas, tú estás sustentando las leyes del universo para que ellas respondan al ambiente propicio para mi vida. Él sostiene la luna en su lugar, el sol en su lugar, el sol con su intensidad de energía, para que tú y yo podamos vivir y ver un nuevo día. Si Dios soltara, todo fuera un caos. Las leyes responden a Él. Pero no le damos gloria, ni le damos gracia. No, es más absurdo todavía. Porque ni siquiera no es que no le reconocemos, ni que le demos gracia, ni todo. No, si se fuera hasta ahí, hasta se puede decir, bueno, más o menos, está bien, más o menos. ¿Se acuerdan de Faraón y Moisés? Dice que Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón no estaba enterado de lo que había hecho Dios a través de José en Egipto. Ellos llevaban un asunto de la historia, de los sueños, de cómo Dios usó a José para esos años de vacas gordas y vacas flocas y vacas flacas, pudieran ellos tener alimento, y todos los pueblos tuvieron que venir a Egipto, porque Dios le mostró a él. Pero no, Faraón, ese era más sabio que el otro. El otro reconoció a Dios a través de José y puso a José a dirigir. Pero este era más sabio. ¿Tú ves? Porque ¿qué es lo que dice el 21? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue oscurecido. Profesando ser sabio,
se hicieron necios. Cuando Moisés le habló a Faraón, dijo el Faraón a Moisés, ¿y por qué tú estás deteniendo a que tu pueblo trabaje? Tú estás estorbando el trabajo. Y le mandó que le quitaran las fajas y le exigieron más ladrillo que tuvieran que hacer. Y después ustedes vieron las plagas, plaga tras plaga, y él trajo a los hechiceros para que hicieran lo mismo que hacía Moisés. Y Dios pacientemente, una manifestación, otra manifestación, porque cada plaga que era, para convencerlo a él de que él era Dios. Y se manifiesta, otra más, otra más, otra más. Pero ya el deseo de Dios, ¿cuál era? ¿Se acuerdan cómo empezamos? El deseo de Dios, ¿cuál era? Deja a mi pueblo que se vaya, porque se cumplió el tiempo de sacar a mi pueblo. Déjalo que se vaya. No te meta en el medio, porque el deseo ya salió de mí. Ya no hay quien lo detenga. No te entre en el medio. Y le mostró la manifestación. Pero Faraón se resistió hasta que perdieron a todos los primogénitos de Egipto. Y aún salen. Y Faraón, después que lo deja salir, se arrepiente y le cae atrás. Pero ya ha visto manifestación de Dios por todos los lados. Hasta que entonces perece su ejército en las aguas. ¿Por qué, hermano? Porque se quiso hacer sabio. Quería saber más que Dios. Esas son de las tonterías de nosotros. Hoy en día, y siempre le digo a los más jóvenes que van a la universidad, hoy son época de usted aferrarse a Dios y también de investigar y estudiar. Porque dicen toda clase de tontería en la radio y la televisión hoy en día, pero toda clase de tontería. Ya decía la palabra, la mal llamada ciencia. Sin nada de ciencia, de lo que es ciencia verdadera. En una Faraón hasta le hizo creer a Moisés que él estaba obedeciendo a Dios, y después que en los granizos, y después que Moisés oró y el granizo dejó de pasar, otra vez dice que cerró su corazón. ¿A quién él estaba engañando? A Moisés. ¿Se ve la necedad? Es a Dios. A Dios tú lo vas a engañar. ¿Qué lo dice el apóstol Pablo? No se engañen, hermanos. Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, cosechamos. Eso es parte de la necedad. Pensar que estamos engañando a Dios, que lo estamos, ya lo tengo a Dios metido aquí en el cajón y ya sí lo tengo atrapado. ¡Atrapé a Dios! ¿A quién tú atrapaste? ¿A quién? A Dios. Al que hizo los cielos y la tierra. El que organizó el universo. Tú lo atrapaste. Que te vaya bien con tal sabiduría. Déjame seguir con mi ignorancia y creyendo en la sabiduría de Dios. Somos sabios, hermano, hoy para saber lo que es la vida. Somos sabios para decidir sobre nuestras preferencias sexuales. Aún somos sabios para saber si quiero ser hombre o mujer. Somos sabios para saber el origen de la vida. Somos sabios para saber quién puso los límites al mar. ¿Quién fijó la distancia de la luna? ¿Quién puso la energía exacta para que el sol sustentara la vida en la tierra? Somos sabios para saber todo. Hoy los escucho hablando y todos son genios. Todos somos maestría, sé yo cuánta materia. Saben todo de la vida. Ya saben todos los comportamientos. Ya saben todo. Una cosa extraordinaria como el hombre ya llegó a saber todo. Es interesante oír sobre la evolución, sobre la vida, sobre el universo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? ¿Y qué es ese concepto? Cuando usted oiga que ellos digan que saben mucho, recuerde que es que están más lejos de la verdad. Profesando ser sabios, se han hecho necios.
dice el apóstol Pablo y sigue, no solamente este error, y esta época es una época delicada, porque son épocas donde nos hacen sentir, nos ufanan, nos hacen sentir con soberbia, da gusto hablar entre nosotros y ver a veces con los jóvenes hablar, que están hablamos temas y radiamos todo ese conocimiento que pareciera casi verdad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cambiando lo trascendente por lo intrascendente. Y dice el 1.23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron lo incorruptible por lo corruptible. O sea, cambiaron a Dios incorruptible. ¿Por qué, hermano? Cuando el hombre vio todo lo que existía, fue a Dios. Buscó lo intrascendente, lo incorruptible, lo excelso, lo maravilloso, lo grande. No, buscó la creación. Y tomó la criatura. Tomó los animales y adoró los animales. Y adoró al sol. Y adoró todo lo que son las obras de las manos. Cambió al Dios inmenso por lo que él podía controlar. Porque el Dios trascendente no está dentro de la mano del ser humano para controlarlo. Y eso nos pone nervioso a nosotros. El ser humano quiere tener lo que controla. Pero el Dios de la Biblia es incontrolable por el ser humano. Y eso nos asusta, nos pone nervioso a nosotros. ¿Verdad? Cambiamos lo eterno por lo temporal. Eso estamos haciendo nosotros hoy. Aquellos comenzaron con todas las supersticiones, pero hoy nosotros cambiamos lo eterno por lo superficial y temporal, lo de ahora. Nosotros queremos un Dios que nos dé ¿qué? Lo de ahora. Por eso cada día usamos menos la palabra maranata, o poner los ojos en las cosas de arriba, hablar de la esperanza venidera de nuestro reino. Hablamos más de lo que Dios nos va a dar hoy y que Dios nos da por su gracia, ¿verdad? Cambiamos lo perfecto por lo imperfecto, cambiamos lo infinito por lo finito, cambiamos lo excelente por las miserias, cambiamos las perlas por la comida de los puercos, cambiamos el verdadero amor por las migajas. ¿Cuántos de nosotros no estamos mendigando el amor pequeñito cuando tenemos el amor infinito de Dios para nosotros? Para nosotros, para ti. O sea, toda esa energía que se desplegó a través de la creación, toda esa energía está disponible en amor para ti y para mí. Sin embargo, nosotros estamos mendigando a veces el amor de una persona, o de una cosita, una cuestión por acá. Está bien, pero tenemos un amor inmenso. No cambiemos lo grande por lo pequeño. Y dice entonces el apóstol Pablo, mira, por no reconocerlo, o sea, por no decir, Él es Dios, míralo como está, bien clarito, dice, por querer ser más sabio que Él. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Adán y a Eva? Dice él que si comen van a morir. ¿Qué va? Coman de eso. Porque él sabe que cuando ustedes coman eso, van a ser tan sabios como él. Ustedes van a saber los secretos, se van a entender. Ustedes saben, van a ser como él. Bastante bien nos ha ido con el conocimiento que se nos ofreció. Como por querer ser más sabio que él y por cambiarlo por su obra, por no reconocerlo, por querer ser más sabio que él y por cambiarlo por su criatura en vez de tenerlo a él, dice el apóstol Pablo que él nos entregó.
Yo voy a usar 3 palabras para estas. Podría decir, se rindió y nos dejó por su cuenta. ¿No quieren reconocer que yo soy Dios? ¿Son más sabios que yo? ¿Quieren la obra, lo finito, lo temporal por mí? Allá ustedes. U otra palabra podría ser, lo expuso a la lista que dices después. O lo dejó preso en. Cualquiera de estas serían traducciones. Hermano, esta es una de las cosas más tristes de la humanidad. Porque hay cosas que vemos hoy que no sabemos de dónde vienen. Pero cuando usted estudia este capítulo, esta porción, usted se da cuenta qué es lo que está pasando. Mira, Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué significa eso, hermano? Que hoy nosotros estamos guiados ¿por qué? Por las pasiones más bajas de nuestros corazones. Hoy nosotros estamos siendo dirigidos por las cosas más bajas. Eso significa que cada día nosotros nos parecemos más a los animales que a la imagen de Dios. Nosotros estamos actuando más por instinto, por pasiones desenfrenadas, que por un entendimiento de la verdad y de lo que es bueno. Por eso, ya hoy no se puede tocar, y no quiero entrar en una crisis ni decir que esto es bien o mal, porque ya es normal, y esto es solamente una imagen de lo que Dios, o sea, Pablo nos está dando una imagen de lo que está pasando. Pero busquen en internet, y busquen, por ejemplo, la persona más tatuada. Para poner un ejemplo, busquen así mismo, busquen en internet, persona más tatuada. Se lo buscan, búsquenlo por favor. Ahora, cuando usted vea eso, y no quiero decir que es bueno o malo, olvídense de bueno o malo, no estoy aquí hablando de bueno o malo, solamente yo quiero decir es de lo que está en nuestra mente. Yo quiero que usted piense, ¿qué sentido o razonamiento tiene eso? Solamente. Respóndase a usted mismo, ¿qué sentido y razonamiento tiene? ¿Por qué? Porque eso viene ¿de qué? De las pasiones. Y si eso no es mucho, busquen, y no sé cómo es el nombre que tiene esto, lo que usan los aretes. ¿Cómo se llama? Fierce. Pues busquen eso. Se pasan que es la que más a mí me hace meditar sobre esto, la lengua, con un arete. O sea, vamos al razonamiento, hermano. La lengua es para gustar, ¿verdad? Tiene un sentido parte íntegro de lo que es la digestión y de lo que tiene que ver con los sentidos, el gusto. Ahora, la pregunta mía es, ¿ese arete ahí estorba a la función de la lengua? ¿Pero por qué no lo ponemos? ¿Por qué, hermano? Si yo le preguntara al que lo tiene, ¿sabe lo que me dice? Porque me gusta. Tú y yo no pensamos igual. ¿Por qué? Porque ¿qué lo dirige, hermano? La concupiscencia de sus corazones. Porque como no tuvimos cuenta nosotros, no tuvimos en cuenta a Dios, como nos queríamos ser más sabios que Él, y como nosotros le estamos adorando más la creación que al Creador, entonces Él dijo, llévense de sus pasiones, vivan con sus pasiones. Son más inteligentes que yo. Yo ni siquiera trato estos temas ya con jóvenes y personas. Porque se entra a discusiones sin sentido. Ahora, yo lo medito en mi corazón. Cuán necio, estúpido y tonto nos hemos convertido los seres humanos. Las pasiones dirigen, por eso tenemos todo esto.
fumar es malo, perjudiciar. Este es un letrero. Pero no nos detenemos y nos sentamos y decimos, ¿hasta dónde ha llegado una raza hecha a imagen de Dios? A decir que algo le hace daño a su salud. Y nosotros, ¿por qué, hermano? Porque estamos guiados por las pasiones de nuestros corazones. Ya la humanidad está guiada, vamos como si fuera un matadero, todos las pasiones. Y usted ve a Hollywood, ve el cine, los artistas, pasiones, pasiones, pasiones. Ellas están dirigiendo a este planeta con más intensidad y fuerza cada día. Y muchos de nosotros ni cuenta nos damos de lo que está ocurriendo, hermano. No tenemos idea de lo que está pasando. Porque ya no podemos discernir. Y tenemos que pedirle a Dios, Dios, tómanos en cuenta, no nos dejes a nosotros a nuestra cuenta, porque nosotros no sabemos nada de lo que es la vida. Nosotros estamos aprendiendo de ti, Señor. Enséñanos un poquito más de ti, para saber qué es lo que tú quieres de nosotros. Y dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hermanos y amigos, no estamos avanzando hoy en día porque se esté aprobando en todos los sitios la homosexualidad. No, hermanos, eso no es un progreso de la civilización. No, hermano, es una justa retribución debido a que nos hemos extraviado de la verdad de Dios. Es una vergüenza para la humanidad, no es un éxito. Tengo un amigo que me dice, son el 10%. Pero para mí, eso no es un orgullo. Para ti lo será, para mí es una tristeza. La relación productiva cambiada por la relación improductiva. La relación sin sentido y sin forma, sin metodología, cambiada por la de forma, la adecuada. Porque estamos siendo dirigidos por las pasiones y no por la verdad de Dios. Los animales se sujetan más que nosotros a su orden natural. Aún a pesar de la presión que el ser humano ha puesto sobre la creación, pero la creación lucha por mantenerse en su orden natural. Sin embargo, el hombre sabio hecho a imagen de Dios no puede, porque es más sabio que Dios. No puede sujetarse al orden natural de Dios. No puede. Pues somos más sabios que Dios. Él no es Dios, no lo reconocemos como Dios. Él no es que dirige, Él no es que ha creado, Él no es que ha dado el patrón de cómo se debe de vivir. No es Dios. Somos nosotros los que sabemos lo que es la vida. Somos nosotros lo que es bueno. Todo esto que ustedes ven, dicen ahora los especialistas de la sociología y de este orden nuevo mundial, dicen que la relación hombre y mujer es parte del patrón histórico, hermano. Los absurdos más grandes, hermano. Sí, hermano. Sí. Mira, no voy a personalizarlo, porque mira, aquí nosotros estamos para amar a los homosexuales y venimos. Y ustedes saben, aquí tuvimos un joven que lo amamos, lo apoyamos, le dimos todo lo que podíamos darle. Le conseguimos trabajo, lo traímos de Santo Domingo, le conseguimos apartamento, lo tuvimos aquí para ayudarlo. Y la tarea de nosotros es orar por ellos. La tarea de nosotros es no burlarnos de ellos. La tarea es amarlo y verlo como posibles receptores de la gracia y del Evangelio de Jesucristo. Porque Cristo cambia, Cristo transforma. Lo que yo estoy diciendo es, hermano,
que no podemos cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y no podemos nosotros decir, eso es lo normal. No es lo normal, hermano. Debemos de seguir luchando para que Dios se manifieste en cada una de esas personas. No somos contra nadie. No, hermano, porque nosotros, recuérdense, en otro tiempo nosotros éramos peores o iguales. Nosotros no tenemos forma de acusar a nadie, porque somos pecadores, nosotros somos miserables. Nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros estamos tan condenados como ellos. Pero lo que no podemos es ocultar la verdad de Dios, porque si lo ocultamos, si la detenemos, entonces la ira de Dios será sobre nosotros. Y es mejor que nos caiga la ira del hombre sobre nosotros, que nos persigan, que nos maltraten, que se burlen, que nos digan trogloditas, que nos digan atrasados, que nos digan lo que les dé la gana, y no la ira de Dios sobre nosotros. Es 1000 veces preferible eso. Y tenemos que entender que tarde o temprano, hermano, el que quiera seguir a Jesucristo y la verdad de Dios tendrá que pagar mucho sacrificio. Porque el mundo se está organizando magistralmente para el último toque, el último ensayo del humanismo y de Satanás. No crean que estamos cómodos, como muchos de nosotros pensamos. Nosotros estamos contra la esencia del enemigo, contra nosotros. No crean ustedes que todo esto es todo como se ve. Eso es apariencia de lo que está detrás. No hay nada aquí, hermano, a favor nuestro. Nuestros enemigos están ahí. Enemigos que usted no ve. Solamente le digo, hermano, no estamos avanzando. No estamos avanzando cuando escuchamos que el estado de Texas le dijeron, no hay Super Bowl para ustedes. No hay Super Bowl. Si ustedes dictan esa ley que dice que no pueden hacer otro baño para que el transexual vaya, no pueden. Porque hay una ley en Texas que dice que no, que hay 2 baños, como nacieron, hombre y mujer. Tienen que ir a esos 2. Pero por esa ley, el comisionado de la NFL dijo, no hay más Super Bowl para ustedes si no la cambian, la ley. No hay más. Eso es lo que viene, hermano. No viene otra cosa. Si queremos que vamos a seguir viviendo de pachadingo, hermano, nos llegará. Y si no a nosotros, a nuestros hijos. Pero llegará. El acoso llegará. No porque queremos que ajusten nuestra ley. Yo no quiero, hermano. Hagan lo que quieran ellos. Mira, el que se quiere casar, que se case. El que quiera vivir, que viva. Yo lo único que quiero es que me dejen a mí decir lo que yo quiero. No que me impongan, así como ellos no quieren que nosotros le impongamos a ellos, tampoco que ellos nos impongan a nosotros. Pero no es verdad, hermano, que eso es lo que se busca. Cuando te oiga eso de que quieren buscar los derechos, esto no es derecho, esto es la guerra espiritual la que está en acción. Aquí a quien se quiere destruir, ¿sabe a quién es? Es a Dios, a su gloria y a su nombre. Lo quieren desaparecer del planeta, porque ellos son más sabios que Dios. De eso que se trata, hermano. No crean en cuento de lo que ustedes están oyendo. Y quizá ustedes dirán, bueno, eso es Alberto, que me dio así. Pero algunos me van a sobrepasar a mí en vida. Y tendrá que sentarse y decir, ya sabía el viejo ese lo que venía. Porque no es porque yo lo sé, porque la Biblia lo dice. Lo dice. Esto es algo que hace sentir a uno está mal, ¿verdad? Porque la vida Dios nos la ha dado y nosotros no la queremos. Hermanos, dice el apóstol Pablo, y como ellos, 1:28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Oiga esta lista. Atestados, o sea, están saturados de toda injusticia. Fornicación, ya en matrimonio. Eso ya, 2 patas, eso no sirve, ¿para qué? Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. La gente se pregunta hoy en la misma emisora que promueven el humanismo y promueven el abandono a Dios, son la misma persona que se preguntan, ¿y qué nos está pasando? ¿Y por qué? Mira, por un celular matan a una gente. ¿Y qué es lo que nos ocurre a nosotros? ¿Y por qué? Es que, por ejemplo, mire, los dueños de la seguridad social, hermano, de este país, son gente poderosa, con muchísimo dinero, que no tienen, mira, sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, tienen con qué vivir bien. Sin embargo, toman la seguridad social, no quitan dinerito para ellos aumentar su fortuna enorme, que no lo necesitan ni él, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus tataranietos, ni todo lo que usted asume por ahí adelante. Y usted tiene que ver a alguien morir por la falta de un... Ustedes no lo han visto. Yo he tenido que pasar por 2 procesos de ver tanto con mi mamá como con mi papá. Y con mi papá yo vi un hombre llorando en la economía porque ya no tenía con qué pagar para la diálisis de su papá. Y usted sabe que hay alguien que no necesita ese bendito dinero. En vez de decirle al Estado, mira, nosotros vamos a administrar eso y todo ese dinero es para eso, para que haya salud en el país. Pero ¿por qué el corazón es tan duro? ¿Por qué es tan perverso? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan ambiciosos? ¿Por qué queremos tanto? ¿Por qué matamos a las otras gente? ¿Por qué? Por eso, hermano. Porque no reconocimos a Dios, porque queremos ser más sabios que Dios, porque nosotros estamos adorando la creación en vez de adorar a Dios. Nos gustan las porquerías, los carros, la que sé yo qué, todas las vanidades. Hermano, el amor es mucho más inmenso que cualquier cosa material. No hay como usted ver el rostro de alguien que ha recibido el amor de otro. Eso no tiene precio ni valor. Pero no. Eso es triste. Eso es todo lo que Pablo está diciendo. Nosotros sabemos qué es lo que está ocurriendo, hermano, en el mundo. Y vean lo que ocurre en África. Lo toman de ensayo como si fueran conejos. Ellos, para ensayar sus medicinas y venir a traerlas para el occidente, para los que viven bien, los avanzados, los superiores, la raza superior. Ese continente era 1000 veces más rico que todos los demás continentes. Y ellos son pobres, sumamente pobres. Y los otros viven de ellos. Toda esa injusticia. Y por eso, hermano, porque abandonamos a Dios y estamos reprobados. Nuestra mente es necia, es bruta. Por eso cuando me hablan a mí de inteligencia, ¿cuál inteligencia, hermano? Bueno, inteligente sí, creamos y cosas, pero sabiduría, nada. No hay nada de sabiduría. No es más que desarrollo de capacidades que Dios mismo nos ha dado. Y ya no importa, hermano, qué país. Nos estamos todos como cortando por la misma tijerita. Vamos todos como afinando, vamos cogiendo como filitas, nos estamos poniendo en fila uno a otro. Y cuando no te pones en fila te dan pela para que te pongas. ¿Tú ves? Bien. Y no solamente eso, hermano, Pablo dice en el 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermano, y aquí nos contamos todos nosotros. Nosotros nos sentamos todos ahí. Wow, mira que una película ahí. Y el actor tal, wow, qué actor, y esa cosa. Y es bien, son actores buenos, que es bien. Pero detrás de todo este movimiento, ¿usted sabe lo que hay, hermano? Mira, nosotros debería de darnos vergüenza y ponernos la mano sobre la cabeza de las cosas que suceden. Sin embargo, ya eso pasó de historia, hermano. Ya hoy, como ya hemos progresado, ya hoy nosotros estamos encantados, hermano. Ya todo, cuando yo era pequeño, imagínense usted, la televisión era, blanco y negro, y la televisión cerraban a las 10 de la noche. A las 10 de la noche cantaban el himno, ¿verdad? A las 8 decían que dónde estaban los muchachitos, ¿verdad?
Y se acostaban. Entonces, cuando acababa la película, los besos eran simulados. Entonces, no se veían los besos de los actores. Entonces, de los actores no se veían los besos. Y uno, ¡ay! Y uno, ¡ay! Encantado, uno, ¡ay! Y cosas, ¿verdad? Y todo era, y si era de que iban a tener relaciones, todo era medio, ya oculto, todo pasaba, todo bien. Todo era imaginado. Ya hoy no, hermano. No hay que imaginarse nada. Nada. Usted busca películas donde los actores han tenido relaciones en la afirmación. Búsquenlo. Y aparte de eso, lo que no tienen, usted sabe, todo es real. Y todos nosotros estamos, ¡wow, qué rico! Fornicación pura. Pero todos estamos contentos y celebrando el progreso de la humanidad. ¡Qué feliz! Señores, ¿cuánto hemos progresado? Ya esa mente tan vieja, porque tú naciste en esa época. ¿Quién fue que te mandó para nacer en esa época? Se habrá nacido en la época de los ninis, ¿qué le llaman? Los ninis. ¿Cómo es? Los ninis. Los ninis, ¿verdad? Habían nacido en la época tecnológica, los ninis. Entonces no tuviera tú ese pensamiento atrasado y bruto. Ay, Dios, o sea. Ese pensamiento, ¿sabes por qué viene? ¿Por qué nos complacemos con ese, hermano? No es porque tú has progresado, no. Porque no reconoce la gloria a Dios, porque te cree más sabio que Él, y porque está adorando la creación, la criatura, lo temporal, por encima de lo eterno. Es por eso, hermano y amigo. Es muy fácil hablar bonito en una esquina y decir todas las cosas. Y hermano, yo sé que lo he cansado, pero esto es para uno sacudirse, ¿verdad? Y mire, yo hice algo y volé una cláusula del versículo inicial. Hay una cláusula que dice, porque la ira de Dios. Ahora, ¿de dónde viene con qué se enlaza esa cláusula, hermano? ¿Qué estamos viendo la semana anterior, hermano? Vamos a ver si estaban conmigo. ¿Qué estaban viendo la semana anterior? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Y porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, la forma como Dios es sagrado y la única forma que hay. La única manera donde la justicia de Dios dice es justo. Sí, es justo. El Evangelio es lo único que tiene ese poder de declararte justo. Y la vida solamente se vive por la fe en ese Evangelio. Con eso es que encadena esta porción. Dice, porque la ira de Dios también es parte de lo que Él está diciendo del Evangelio. Qué interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela contra todo aquello que están sujetando abajo la verdad de Dios, hermano. Porque la ira de Dios, es como si Pablo estuviera diciendo, se está descubriendo para aquellos que tratan de detener la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios, hermano? ¿Cuál es la verdad de Dios? El Evangelio de Jesucristo. Cuando Él está diciendo, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, porque si yo me avergonzara, si yo fuera de aquellos que estuvieran destruyendo, la ira de Dios estaría también sobre mí. Esta es una de las razones más por la cual nosotros tenemos que dedicarnos al Evangelio. Porque el Evangelio es la verdad de Dios. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y ahí está toda la oscuridad de este mundo, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y el hombre le ha creído la mentira al diablo. Y dice Jesús, lo siguen a él, porque yo le he hablado la verdad y no me han querido escuchar. Y dice, y a mí, porque digo la verdad,
no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me acusa a mí de haber fallado? ¿Quién me acusa a mí de haber dicho algo que no fuera verdad? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Yo soy la verdad y la vida, y nadie irá a Dios si no es por mí. Hermano, ¿quién es la verdad? Cristo Jesús. Y lo que Pablo está diciendo es, yo soy un heraldo del Evangelio, porque esa es la verdad de Dios. Y todo el que detiene el mensaje de Cristo está deteniendo y conteniendo el deseo profundo de Dios, que es que su Hijo sea proclamado y exaltado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual toda rodilla tendrá que doblarse. Y todo el que trate de detener el deseo intenso de Dios de exaltar a su Hijo, ¿será qué? Y el juicio de Dios caerá sobre él. Esto es lo que Pablo está aquí introduciendo. Pilato le dijo a Jesús, entonces le dijo Pilato, luego de eres tú rey, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo el que esté aquí, que es de Dios, oye la verdad de lo que estamos hablando aquí. El que no es de Dios, no la oye, no la asimila, prefiere perseguir la mentira del engañador. Y entonces Pilato le dijo, ¿qué es la verdad, Jesús? La pregunta de un qué, de un necio delante de Jesús. La verdad estaba delante de él, pero él no la recibió. Prefirió seguir en la mentira. Hermano, la revelación de la creación de los profetas y de los escritos es Cristo. Bendito sea Cristo, hermano. No hay forma, hermano, de que nosotros escapemos a esta verdad de proclamar a Cristo. Todos nuestros recursos, nuestras capacidades intelectuales, todas nuestras cosas materiales, todo debería estar dirigido hacia proclamar el Evangelio de Jesucristo. Porque esto, hermano, lo que nos hace es que nos alinea en la voluntad de Dios. Es como si el conducto por el cual pase ese deseo intenso de Dios, nosotros se lo abriéramos lo más que podamos para que pase con todo libremente a través de nosotros. Es como si yo le dijera, pasa, fluye con toda tu energía sobre mí para que Cristo sea proclamado. Que no haya ningún obstáculo en mí para detener la verdad hermosa del Evangelio de Jesucristo. Porque antes que la ira prefiero tu aprobación y que yo estar contigo en esta obra magnífica, maravillosa de Jesucristo. Hermano, te digo, no nos avergoncemos del Evangelio, aunque llegue la persecución. Muchos podrán acusar a uno y a mí de muchas cosas, pero yo lucho por crear canal en mi vida para que fluya la voluntad y el deseo intenso de Dios. ¿Cuál es el deseo? El Cristo y sus buenas noticias. Lo demás es tontería, engaños y mentiras. Así, amigo, que si tú hoy está aquí y no conoces a Jesucristo, piensa bien con quién tú te estás alineando. Si te estás alineando con los que están bajo la ira, ¿verdad? O si te estás alineando con los que están con el Señor. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nos guste o no nos guste, esa es la verdad. Así que Dios nos dé la confianza, hermano, lo que hemos creído, de no dejarnos engañar. Y se lo digo, luchemos. Y lo que ustedes están oyendo es mucha mentira, de muchas cosas que no son verdad. Y cuando digo no verdad, no solamente porque la Biblia lo dice, sino porque la ciencia que están usando es mala. No es la verdadera ciencia, en muchas cosas. Hay otras cosas que son ciertas, pero hay otras cosas que son mentiras en cuanto a la negación de Dios. Oremos.
No queremos ser como Faraón, corazones endurecidos para la verdad de Dios. Queremos tener corazones amplios y abiertos para que fluya esa verdad por nosotros. Seamos canales de esa gran verdad de Dios, Jesucristo. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos entendimiento de la situación de este mundo. Gracias por haber abierto nuestros ojos para contemplar más allá de las apariencias. Gracias, Dios, por habernos extraído del mundo del rey de la mentira, del padre de las tinieblas, que lo que quiere es engañarnos y quiere hacernos parte de su sistema y de sus sueños y sus ideas falsas. Señor, gracias por haber alumbrado a Jesús a nuestros ojos y a nuestros corazones y haber entendido la verdad en Él. Esa buena noticia, que un pecador como yo tiene vida y tiene esperanza. Padre, que yo no sea un obstáculo para que fluya tu verdad para otros. Padre, líbrame de mis propias pasiones desordenadas. Padre, y alíñame con tu voluntad, para que tú seas glorificado, Señor, en cada momento, y tú recibas la honra y la gloria. Y ruego por los que están aquí que no te conocen, Señor, ten misericordia de ellos. Padre, tú eres el que convence con tu espíritu de pecado, de juicio y de justicia.